Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José María Sale, muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía de un connotado constitucionalista. Estoy con el doctor Raúl Chanamé Orbe. El doctor Chanamé es abogado y catedrático universitario, es magíster y doctor por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, es especialista en Derecho Constitucional, ampliamente conocido. El doctor Chanamé también es investigador, profesor de posgrado en diversas universidades, profesor principal en San Marcos, y ha publicado una decena de libros de la especialidad y también fue miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor Chanamé, para mí, como siempre, es un gusto poder estar conversando con usted en estos minutos. Te saludo, José Mario, en este programa, en esta ventana de discusión, de debate, donde siempre hay diálogos muy edificantes. Gracias, doctor. El motivo de nuestra reunión el día de hoy, virtual, es hablar un poco acerca de el doctorado. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha lanzado su doctorado en Derecho y en Ciencias Políticas, de la cual el doctor Chanamé forma parte del claustro. Y el día de hoy yo quería conversar con el doctor sobre qué implican los estudios doctorales. No es lo mismo que los estudios de maestría, están orientados, creo yo, a la investigación, están orientados a la iniciación en la vida de la docencia universitaria. Eh, ¿Cuál es su visión, doctor, y cuál sería también la visión de este doctorado que se está lanzando en este momento, con respecto a lo que es la estancia doctoral, en sentido estricto? La educación superior en cualquier país del mundo es vital para alcanzar los niveles y propuestas de desarrollo que tienen los países. Se requiere, en el caso de América Latina, profundizar las investigaciones y hacer que sus estructuras educativas sean estructuras educativas que aporten al desarrollo, a resolver problemas, a resolver en Lima se han caído puentes, se han caído edificaciones en las últimas semanas. Entonces, allí hay un problema técnico, hay un problema de la universidad. Necesitamos, pues, universidades que se compatibilicen con las nuevas demandas. El día de hoy vivimos la época de la inteligencia artificial. Creo que este es un cambio extraordinario que se ha dado en los últimos tiempos, donde nuevamente algunos países que se han puesto a la vanguardia en la investigación por medio de sus universidades han descollado. Yo creo que hay que seguir ese ejemplo, hay que renovar nuestra agenda educativa, hay que darle propósitos a la investigación y hay que poner una agenda de discusión pública donde el tema de la investigación vinculada al desarrollo sea central, porque renovando la universidad podemos darnos cuenta de que es necesario renovar en la educación básica, porque en la prueba PISA estamos muy rezagados. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual estamos rezagados en estas pruebas? ¿Y por qué en el ranking de las universidades del mundo, las universidades de América Latina no están en lugares preponderantes, salvo algunas, que también hay que ver por qué esas universidades destacan en el nivel regional? Creo que este es un tema central para el siglo XXI, para encarar los grandes dilemas que tienen nuestros países. Un tema del que usted ha realizado bastantes críticas y yo me adhiero a su posición, tiene que ver con, sí, necesitamos investigar, pero primero definamos qué es investigación y qué es investigación en el campo del derecho. Creo que hay un problema que tiene que ver con ciertos paradigmas epistemológicos, ¿no? Cierta visión de un positivismo malentendido. Por ejemplo, en el caso del derecho constitucional. Yo recuerdo que tuve algunos profesores que enseñaban el curso y directamente te daban la Constitución y te decían, bueno, vamos a leer el artículo uno, pero un curso de constitucional que no
explique el contexto de las dinámicas políticas, de los actores sociales, la situación del país, la situación del mundo, no se entiende. Eh, Ahora, yo creo también que los profesores hacían esto, y lo vienen haciendo todavía, porque hay una duda con respecto a la cientificidad del derecho. Cuando se habla de derecho, se piensa que tiene que ser la norma, y si nos apartamos de la norma, ya no es derecho y no es científico. Esto es Kelsen, esto es todo aquello que no sea lo jurídico, lo normativo, es pues religión, es, no sé, magia, y dentro de eso está la filosofía, está la política, y eso creo que es una visión equivocada. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Sí, lo que ocurre es que nosotros, desde mi punto de vista, no hemos completado la revolución positivista, ¿no? El positivismo es un gran movimiento intelectual en América Latina que busca resituar los estudios dando estatutos epistemológicos a determinadas categorías. En el ámbito normativo, el positivismo se expresa a través de la redacción de normas, ¿no? Del consenso normativo. Pero nosotros no hemos producido ese consenso normativo, nosotros hemos sido tributarios, hemos sido dependientes, hemos sido dependientes intelectualmente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, por ejemplo, en el Perú, vamos a hablar del ámbito constitucional, pero en el ámbito penal han venido teorías que se han impuesto como hegemónicas en el Perú, ¿no? Las teorías del derecho penal del enemigo, Bueno, teorías, el propio neoconstitucionalismo, que es una corriente totalmente válida, responde también a una visión de lo que es un paradigma dentro del derecho. Y creo que hay que asumir una visión también crítica. No sé si claro, concuerda conmigo, eh, por poner un caso, claro, ¿no? a lo que voy es a que no entendemos cómo se asimila el derecho. El derecho tiene que localizarse, el derecho tiene una idiosincrasia y para que tú apliques un derecho adecuadamente a tu realidad, tienes que investigar, tienes que investigar. Y eso es lo que no se hace en América Latina en términos generales. No hay investigación, hay copia, hay calco, y entonces nunca van a funcionar, pues hay diversas instituciones que no funcionan en nuestros países, justamente porque asimilamos Mal, acríticamente, asimilamos mal. acríticamente. O sea, por eso necesitamos conformar en el sistema universitario un pensamiento crítico. ¿No? ¿Qué cosa es la universidad? Es la universalidad de ideas, de corrientes, de teorías, pero hay que criticarlas, hay que asimilarlas, hay que hacer un trabajo previo que tiene que hacerlo la universidad y la investigación, porque la síntesis de esa crítica la hacen precisamente las tesis, ¿no? Entonces, no hay las tesis requeridas, hay una anemia de tesis. El doctorado, por ejemplo, una crítica al sistema universitario peruano es que el dato automático. Ah, no es posible una universidad la tesis. Y la tesis es el primer peldaño de investigación en el bachillerato o en la licenciatura. Pero si eso lo hemos anulado, entonces hemos hecho una estructura educativa que no propende ni a la crítica ni a la investigación. Las horas gloriosas que ha tenido la Universidad Peruana han sido cuando existía la tesis. O sea, me refiero cómo en 1905 José Larriba Buero hizo una tesis brillante que no ha sido superada sobre un balance de la literatura peruana. Era una tesis, era una tesis que dio los rumbos y los paradigmas en la literatura. Basadre, Basadre.
su tesis La multitud, la ciudad y el campo en la historia del Perú. Rompe una forma de pensar la historia y da protagonismo social a determinados elementos. Por ejemplo, la tesis de Pulgar Vidal sobre la regionalización de 1941. Esa tesis no ha sido superada hasta el día de hoy. Y entonces, claro, ¿quiénes producían tesis? La universidad, los jóvenes. El día de hoy, ¿hay alguna tesis de ese nivel? No. Seguimos repitiendo cosas o para evidenciarnos como vanguardistas, copiamos teorías de afuera. El neoconstitucionalismo. No hemos superado la revolución positivista y ahora queremos ir sin comprender a una revolución de los valores. Sin comprender, no hemos comprendido el positivismo, pero tampoco vamos a comprender el neoconstitucionalismo, ¿no? Porque no hay seriedad académica. Pero esto es Entonces, cíclico, doctor, ¿no? Porque, por ejemplo, por poner un caso que está ahora en medios de comunicación, el tema de extinción de dominio. Si nosotros hubiéramos hecho un análisis a profundidad, sistemático, de cuál es el origen de esta norma, y no simplemente repetir el articulado del reglamento, tendríamos ahora una noción más clara de cuál es el problema de esta norma. Pero no lo hacemos, simplemente repetimos. Entonces, eso pasa con lo que usted mencionaba con el neoconstitucionalismo. Eso pasa con la famosa litigación oral, ¿no? Asumiendo de que nosotros tenemos un modelo parecido al sajón. No somos un modelo parecido al sajón. Cuando el abogado tiene que usar técnicas de litigación oral, lo hace para ayudar al juez a generar un convencimiento, pero es al juez. No tenemos tribu, no tenemos eh, Caos. ciudadanos que van a determinar la culpabilidad o inocencia de la persona que está siendo procesada. No tiene que persuadir ni convencer a nadie. Es una discusión técnica con el juez o con los jueces. O también lo que en su momento fue el análisis económico del derecho, que se asumó como, uy, qué gran innovación. Nadie hizo un juicio crítico. Nos encantan las novedades, doctor. Nos encantan las Claro, novedades. pero para aplicar el análisis económico del derecho, necesitas abogados que conozcan economía, ¿no? Que sepan la ley de la oferta y la demanda. Pero acá hay abogados que saben el código de memoria y creen que eso puede aplicarse a la realidad. O sea, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Falta lo que se denomina la masa crítica intelectual. La masa crítica intelectual es que existan, pues, 50 tesis sobre neoconstitucionalismo. Tesis, ¿ah? No me estoy refiriendo a monografías. Tesis, libros. Y entonces eso construye un pensamiento propio, pero eso no es posible en nuestro medio. En nuestro medio yo veo que se reproducen libros internacionales y en buena hora, pero se le rinde el culto a esos libros, no se rinde culto a la realidad, se rinde culto al libro. Y cuando citan autores extranjeros es casi como si citases a un santo, Actuamos como acomplejados, digamos. el complejo de inferioridad intelectual, que lo produce el que jamás ha investigado. El que jamás ha investigado, entonces tiene que subordinarse jerárquicamente al que Al que genera, viene de afuera. que Ese es otro supuestamente tiene detalle, ¿no? conocimiento, ¿no? Claro, y es indiscutible. ¿Y cómo lo asume? Dogmáticamente, dogmáticamente. Y entonces en materia penal, Pero eso ya es religión, eso ya no es ciencia, ¿no? claro, ya no es ciencia. Claro, pero no están entrenados en la ciencia, pues. No están entrenados en la epistemología. Y en materia penal se cometen barbaridades en el Perú, barbaridades, en nombre de este dogmatismo penal, ¿no? Que no se comprende. Claro, importamos instituciones que funcionan bien en otras realidades, pero esas instituciones tienen que ser adaptadas, tienen que ser trabajadas, tienen que ser investigadas y procesarse adecuadamente. Por ejemplo, se planteaba que las reformas penales implicaban cambiar toda la estructura, entrenar a los policías, entrenar a los jueces,
a los fiscales, a los procuradores y a los propios abogados, ¿no? Una nueva técnica, pero que se basaba en principios de naturaleza constitucional. Pero yo conozco jueces en el Perú que entre el Código Penal y la Constitución 1000 veces prefieren el Código Penal, ¿no? Entonces ese es el positivismo mal asimilado, la no comprensión, ¿no? De qué significan estos cambios garantistas, ¿no? Claro, no, la universidad no provee de eso. Mira, yo te hablaba de que se ha hecho una reforma donde se exige tesis, pero ahora ya se ha empezado a relativizar. Ya no hay tesis, ahora puede ser una simple monografía. Nuevamente volvemos con otras palabras al inicio de la crisis estructural de la universidad peruana. Hemos reformado y hemos puesto que en vez de 2 años, son 3 años los estudios doctorales. Y fuese bueno si eso implica mayor exigencia académica, pero no es para eso, no es para eso. Es para que la estructura burocrática tenga más tiempo al Bueno, magíster, ujú. ¿no? Eh, Y si y- antes se demoraba, sí, ¿cómo funciona acá? Yo tengo la experiencia. A sí. mí nadie me va a contar cómo se obtiene el doctorado en el Perú, ¿no? 3 años de estudios y en el cuarto no presenta la tesis. En el cuarto no presenta la tesis, porque la formación no es para que presente la tesis, ¿no? La formación es una formación de obstáculos. ¿Cómo dilatamos? Hay problemas con los idiomas, 2 idiomas en el doctorado, hay problemas, las universidades no tienen centro de enseñanza, en el colegio no se enseñan idiomas, entonces hay problemas estructurales. Ahora, eso todavía, doctor, me parece que podría ser aceptado. El problema es cuando la propia universidad te pone trabas absurdas, como por ejemplo, presentaste la tesis y dijeron, oye, pero ese escudo que has puesto no es el escudo oficial de la universidad. Tienes que bajarlo de la página de internet y tiene que tener el tamaño, o, oye, falta acá una coma, o por si acaso, en la página tal hubo una mala citación del formato APA. O sea, hemos llegado a un exceso formalista que lo que está haciendo, creo yo, es petardear las investigaciones y generarle dificultades al alumno. Eso yo lo veo también como docente en maestría y en doctorado. Y eso es preocupante porque la universidad pareciera que no terminas tus estudios, la cursada, y cuando tienes que presentar la tesis, la universidad se vuelve tu enemiga. Los Sí, dictaminadores, el famoso Turnitin ahora, ¿no? No más del 30 o el 20%, si no es plagio, ¿no? Ahí no hay plagio, ahí lo que hay es mala citación, es claro, decir, presunción de inocencia, ¿no? Si claro. citó mal, si No, citó hay mal, otra, hay otra exigencia en el Perú, que es que hay que publicar 2 artículos científicos la dictadura del en, paper, la dictadura del en, paper, doctor. en revistas indexadas. Y yo creo que es bueno, pero para que tú exijas eso, tienen que haber pues revistas indexadas en el Perú y no hay. Y entonces ya con eso el doctorando ya perdió, porque por más voluntad, por más empeño que tenga, si no hay el soporte de las revistas, o sea, yo no puedo exigir como sistema lo que no te doy como alumno. Si yo no te doy Correcto. revistas, entonces ¿cómo te exijo que publiques en revistas? ¿No? Entonces, No hay claro, revista, no hay revista y tampoco no se da la orientación al alumno para que pueda publicar en estas revistas que tienen pues revisores por pares, tienen, digamos, un nivel mayor de exigencia del que normalmente uno está acostumbrado cuando publica en el Perú, ¿no? claro, Entonces, si no te han dado eso, no te pueden lanzar a decirte, publique 2 papers, ¿no? Ahora, lo del paper a mí particularmente, usted dice que está bien, yo creo que también está bien, pero es medio, digamos, abusivo, ¿no? Medir el conocimiento, medir las capacidades de los colegas por el número de artículos que publican. A mí me parece un absurdo. Yo puedo dedicar toda mi vida a hacer un artículo bien hecho y que pase a la historia. Y se me va a recordar por ese artículo, por uno. Pero acá hay un tema de sí. la fabriquita de papers, permanentemente que están publicando, publicando. Yo creo que eso es pernicioso, doctor.
Porque además se está obviando otros formatos que a mí me agradan, por ejemplo, como el ensayo. Usted ha escrito libros de ensayo. El ensayo te permite generar ideas, lanzarlas y generar una discusión. Y creo que el espacio privilegiado para eso es la universidad. Pero ahora el ensayo no se promueve porque no es científico. El paper sí. Claro, lo que ocurre es que estadísticamente tenemos un déficit de investigación y especialmente en áreas tradicionales, ¿no? En áreas tradicionales, o sea, en derecho hay un déficit de investigación de nivel, hay un déficit de investigación. Entonces, para cubrir ese déficit, me pongo metas altísimas. Y entonces aquí al que estoy sacrificando es al estudiante joven, al doctorado joven, que no tiene pues los elementos, los soportes para obtener este grado, porque el grado te entrena ya en la investigación profunda y debería ser el gran requisito. Y entonces, como tú dices, te ponen trabas de naturaleza administrativa, te ponen trabas dogmáticas, no flexibles, en las presentaciones de las tesis. Los asesores, hay Uy, universidades que uy, tienen que un pagar. tema, un tema. Yo he recibido la queja de un alumno que me hablaba que una universidad privada les cambian de asesores y el asesor cobra por horas. Y entonces es casi una carrera imposible de realizar de cualquier estudiante normal en el Perú. Tiene que ser un estudiante que se dedique a exclusividad a la investigación. Eso no es posible. Eso no es posible, porque el Estado no da becas, pues, ¿no? El Estado no beca a tiempo completo a un estudiante para que se dedique a investigar en el doctorado. O sea, tenemos que adaptarnos sin perder el nivel de exigencia, tenemos que adaptarnos a nuestra realidad, dando a las instituciones el mayor soporte, la mayor ayuda, la mayor asistencia a estos jóvenes investigadores, ¿no? Son jóvenes. Yo creo que si hay algo importante es que el día de hoy tenemos miles de magíster, tenemos miles de magíster. No discuto su calidad, pero aquellos que van al doctorado deben ser promovidos en la investigación. Tenemos un déficit de doctor, tenemos un déficit de doctor. O sea, ¿el doctor es importante para el desarrollo? Sí, sí, pero tenemos un déficit de doctor. En San Marcos se están sacando una tesis doctoral cada 2 meses en derecho, cada 2 meses. O sea, en un año, ¿cuántas tesis tenemos? 6. ¿Eso hace una masa crítica de investigación? No, 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 no es posible. No es posible. Somos un país atrasado en este nivel, muy atrasado. Pero necesitamos pues compensar eso dando las facilidades para la investigación, eh, pero para llegar al doctorado tienes que cambiar el pregrado también. Tienes que cambiar el pregrado, si no, no vas a seleccionar a los mejores que vayan al doctorado. Tienes que cambiar el pensamiento crítico, tiene que estar en el pregrado, el Ya pensamiento crítico. a eso quería llegar, doctor. Le agradezco mucho por su tiempo. Me encantaría poder seguir conversando con usted, pero sé que no tiene mucho tiempo y está muy ocupado. Quería hacerle una última pregunta, justamente dirigido a lo que usted mencionaba. Eh, ¿Todas las personas están llamadas a hacer el doctorado? Yo tengo una visión particular. Yo creo que no. Usted dice, bueno, hay que premiar a los mejores para que puedan optar por el doctorado. Yo incluso diría que no solamente a los mejores, sino a los que también reúnan ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hacer un doctorado, tengo que saber que voy a sacrificar parte de mi tiempo, de mi vida familiar, de mi vida social, en tener que leer e investigar. Si yo no tengo ese tiempo, no debo meterme al doctorado. Es hacer el ridículo, es perder plata. No sé usted qué opina, y sería mi última pregunta. Eh, ¿Qué consejo le daría usted
a los colegas que en este momento están pensando en hacer el doctorado, pero siendo sinceros, no tienen ni el tiempo, ni tampoco, y es el otro tema que usted lo tiene atrás, no tienen tal vez la posibilidad de acceder a una buena biblioteca personal, ¿no? Personal porque en las universidades también hay otro déficit en el tema de los libros, no hay una actualización de libros de autores recientes, es un problema. Por eso uno tiene que estar buscando en internet o comprarse uno de los libros. Si uno no tiene la posibilidad de comprarse los libros, si uno no tiene el tiempo, debería hacer el doctorado. Me gustaría saber su opinión, doctor. A ver, yo creo que se requiere, como tú has dicho, un sacrificio, una vocación para investigar y dar un aporte a través de una investigación con las tesis. Creo que es una pirámide, pero tenemos un déficit de doctores. Tenemos un déficit de doctores. O sea, yo sé que es una formación de élite para ser doctor, pero es insuficiente el número de doctores que tenemos. Es insuficiente. Pero necesitamos crear esta vocación, necesitamos hacer la selección adecuada, ¿no? En el pregrado, en la maestría, quienes tienen la voluntad de investigar. San Marcos tiene, en el caso de Derecho, tiene un mecanismo que es interesante, que es para el examen, porque hay examen en Derecho, para el doctorado, se califica tu proyecto de investigación. O sea, si llegas al doctorado, tienes que llegar con un proyecto de investigación. No puedes llegar al doctorado a pensar qué cosa vas a investigar, porque no tienes vocación de investigación, ¿no? ¿Qué cosa vas a investigar? Y tu antecedente es tu tesis de maestría, ¿no? Saber qué has investigado, cómo ha sido calificado, si tiene niveles esa tesis, si ha sido publicada, por ejemplo. Es un mérito decir, mira, mi tesis ha sido publicada, mi tesis ha sido referida. Entonces, eso necesariamente te da puntaje para el doctorado. Pero llegar con el proyecto creo que indicaría tu vocación, cuál es la consistencia de tu proyecto, ¿no? Yo califico estos proyectos y allí identifico quiénes saben qué cosa es la epistemología y quiénes están todavía en el nivel de la monografía, ¿no? Porque los planteamientos no son correctos, no son coherentes, no son consistentes, sus hipótesis, nos damos cuenta, ¿no? Uno se da cuenta lo superficial a veces que son los temas que plantean, que no tienen profundidad, y más bien allí discernimos en quienes tienen vocación para la investigación. Finalizo. El Perú, como Estado hecho, hace muchas cosas pésimas, pero yo he encontrado una cosa positiva que ha hecho el Estado en los últimos años. Ha establecido la ley del Estatuto del Investigador Peruano. Yo creo que esa ley estimula a que existan profesionales de las diversas materias que puedan dedicarse a la investigación. El Estado te garantiza un emolumento por la investigación. Y yo lo he comprobado, ¿eh? Yo lo he comprobado. Alguna vez recibí un cheque y decía, ¿y de esto de qué viene? Por investigador. O sea, el Estado peruano me pagó por investigador, ¿no? Entonces, me parece que eso es positivo. O sea, hay que, aquellos que investigan, aquellos que tengan la vocación de dedicarse, que se les reconozca este estatuto profesional de investigador y que el Estado, porque el Estado tiene los recursos, les pague a los investigadores, ¿no? Yo creo que eso sí es positivo, es uno de los pocos temas positivos que ha producido en los últimos años la legislación peruana. Y, y estoy totalmente de acuerdo con usted con respecto a que cuando uno empieza el doctorado tiene que tener en mente ya el tema, ¿no? El tema de investigación. Eso es fundamental. Y también saber que cuando uno termina el doctorado, no es que ya no vas a leer más. Más bien empieza tu vida académica en sentido estricto. Y eres doctor y tienes que empezar a producir, ¿no? Dentro de tu área de especialización, ¿no? Es un compromiso, digamos, el que tiene ya el grado académico de doctor, el tener que seguir escribiendo, leyendo, informándose. Claro, te inscribes ya necesariamente en el Registro Nacional de Científicos en el Perú, pues, ¿no? De investigadores. Yo Ujú. creo que eso es importante. Ese es el primer estatuto, es como tú dices, ya tienes
el carné para poder dedicarte a la investigación. O sea, otro tema. En mi generación, yo cuando fui a hacer el doctorado, me dijeron, ¿para qué quieres el doctorado demasiado joven? Porque todo mi jurado era señorial. Y entonces ahí entendí, ya luego cuando viajaba, que en Europa los doctores se hacen doctores a los 27 años, a los 25 años. Y eso es correcto, para que tengas un ejercicio de vida de 30 años de producción en el nivel de la investigación. En el caso del Perú, las cuotas todavía siguen siendo altas, 40 años, 50 años al doctorado, ¿no? Porque por todas las trabas del sistema. El sistema está estructurado para trabas. Necesitamos destrabar y hacer que los más talentosos, jóvenes, sean doctores, obtengan el doctorado. Y no pues poner las millones de trabas burocráticas que padece todo doctorando para obtener el título, el grado de doctor. Bien. El día de hoy he estado conversando sobre lo que implica la estancia doctoral con el doctor Raúl Chanamé. Doctor, para mí nuevamente es un placer poder conversar con usted y espero que podamos repetir esta entrevista más adelante. Tantos temas para poder hablar, discutir, así que seguramente le estaré convocando más adelante. Le mando un fuerte abrazo. Abrazos, José Mario. Un gusto haber conversado contigo. Gracias por la entrevista.